Bueno, pues imaginemos por un momento la siguiente situación. Te despiertas, revisas el móvil de buena mañana y descubres que la cuenta operativa de la empresa está prácticamente a cero. Uf, madre mía. El infierno absoluto de cualquier director financiero, vaya. Totalmente. Pero la gracia, o más bien la desgracia del asunto, es que no hay ningún hacker operando desde la otra punta del mundo. Tampoco es un empleado descontento cometiendo algún tipo de fraude. O sea que no hay un error humano clásico en el departamento de contabilidad. Exacto. Nada de eso. Hay simplemente una máquina autónoma. Una inteligencia artificial a la que se le dio acceso directo a la tesorería y que decidió por su cuenta que invertir gran parte de la liquidez en futuros de materias primas asiáticas a las 3 de la madrugada era una jugada estratégica insuperable. Y claro, la máquina hizo exactamente aquello para lo que fue programada. Eso es. Pero aplicando un criterio probabilístico absolutamente desastroso. Y la gran pregunta en este ecosistema empresarial en el que estamos ya, en pleno 2026, ya no es cómo ha sido posible que una máquina mueva ese dinero, sino a quién demandas exactamente cuando se asienta el polvo. Pues mira, ese es el verdadero campo de batalla que define la economía digital de hoy. Porque, llevamos años fascinados con modelos generativos que redactaban correos o creaban imágenes. Pero el salto crítico de verdad se ha producido al conectar estos agentes autónomos directamente a las pasarelas de pago. Claro, al núcleo bancario de la empresa, literalmente. Exacto. Y la tecnología subyacente ya opera a unas velocidades y con una capacidad de cruzar datos que francamente escapan por completo a la supervisión humana en tiempo real. O sea que no puedes poner a una persona a mirar cada céntimo que mueve la máquina. Imposible. Por eso lo que tenemos sobre la mesa es fundamentalmente una crisis de gobernanza corporativa, de delimitación de responsabilidad legal y, un paradigma de ciberseguridad completamente inédito. Y para intentar trazar un poco la anatomía de esta situación, nuestro análisis a fondo de hoy va a cruzar la perspectiva técnica de desarrolladores que están en primera línea, como los creadores de BankTrack, con los análisis sobre responsabilidad fiduciaria de la revista Future de INESE. Que tienen tela esos análisis, por cierto. Telita, sí. Y también vamos a usar el mapeo de herramientas de agentes autónomos IA, y por supuesto el monumental informe de 2025 sobre gobierno de la inteligencia artificial de el Istmo Forum Spain. Un marco de actuación que es, digamos, la Biblia actual para entender todo esto. Totalmente. Y a ver, si lo pensamos bien, darle el control financiero a una IA es un poco como darle las llaves de un coche deportivo de altísima gama a un adolescente. Es un adolescente brillante, vale, pero muy, muy impredecible. Esa analogía me parece perfecta. Porque el verdadero reto ahora mismo ya no es la tecnología del motor, por seguir con tu ejemplo del coche. El reto es quién paga el seguro si lo estrella. Entender la responsabilidad legal y la gobernanza cuando la IA maneja dinero real es la misión principal que tenemos que desgranar hoy. Pues vamos allá, porque antes de hablar de demandas y desastres, hay que entender qué hacen estas herramientas hoy en día. Resulta fascinante, de verdad, observar lo asombrosamente rápida que ha sido la muerte clínica de la hoja de cálculo tradicional. Ya nadie usa un Excel para hacer previsiones serias a gran escala. Claro, es que si miramos cómo operaban los departamentos financieros hace nada, el cierre de mes o la previsión de tesorería eran casi ejercicios forenses. Sí, de mirar al pasado, básicamente. Exacto. Requerían un ejército de analistas cruzando datos estáticos que exportaban de 20 bancos distintos, trabajando con semanas de retraso. Y ahora, plataformas como BankTrack se destacan como la opción número 1 precisamente por centralizar todo eso y usar modelos predictivos en tiempo real. Es que el cambio operativo, fíjate, no es solo que la máquina calcule más rápido, es el giro radical de un modelo reactivo a uno predictivo y proactivo. A ver, explícanos un poco esa diferencia en la práctica. Pues mira, un software tradicional te decía cuánto dinero tenías ayer y en qué te lo gastaste. Un agente autónomo moderno, sin embargo, se traga todos los flujos de datos a través de APIs en tiempo real. Pasarelas de pago, bancos, facturación, todo. O sea, lo ve todo al segundo. Todo. Y simultáneamente analiza variables macroeconómicas, patrones de retraso en los pagos de clientes, incluso factores geopolíticos. Y con todo eso, te proyecta la tensión de liquidez a 90 días vista. Pero es que no se queda ahí. Ahí es donde entra la autonomía, claro. Eso es, ejecuta movimientos preventivos entre cuentas para evitar descubiertos o maximizar la rentabilidad por la noche. Y esto en España ya se está viendo en pymes con herramientas como Hold the AI,
Sage Copilot o Dext. Ostras, es que pueden generar informes de pérdidas y ganancias, balances y flujos de caja en minutos. Si detectan una anomalía, redactan un informe explicándolo y te proponen la solución. Exacto, redactado en lenguaje natural perfecto. Pero claro, vamos a desgranar esto un momento, porque si estas herramientas pueden hacer el trabajo de un director financiero en cuestión de minutos, estamos ante el fin de los analistas financieros humanos. Pues a ver, según los datos que tenemos de McKinsey, en el informe de agentes autónomos e IA, la dinámica es muy distinta a una sustitución directa. La IA automatiza tareas, no empleos completos. Vale, o sea que no te van a despedir para poner a un bot, digamos. No, pero te puede sustituir otro profesional que sí sepa usar la IA. Los profesionales que dominan estas herramientas multiplican su productividad de una forma brutal. El analista que antes pasaba el 80% de su día limpiando bases de datos, ahora usa ese tiempo para evaluar la estrategia que la IA le propone. Ya, o sea que la formación continua es literalmente el mejor seguro laboral ahora mismo. Es como dejar de usar una pala manual y ponerte a los mandos de una retroexcavadora de alta precisión. Exactamente, pero claro, aquí viene el problema operativo. Si te equivocas con la pala, haces un hoyo feo en el jardín. Si te equivocas con la retroexcavadora... Te llevas por delante los cimientos del edificio entero en 3 segundos. Exacto. Y esto nos mete de lleno en la zona de mayor fricción, que es el territorio legal. Claro, porque cuando la IA toca la cuenta bancaria de verdad, la cosa se pone seria. Los análisis de firmas de ciberseguridad como Surfshark, y aquí cito a expertos como Miguel Formés y Maciej Majkewicz, dibujan un panorama legal que es un campo de minas. Totalmente. Porque hay que trazar una línea clarísima dependiendo de si la IA que comete el error es corporativa o si es personal. A ver, explícanos esos dos escenarios, porque me parece fascinante. Empecemos por la IA corporativa. Pues mira, el caso más sonado que sentó precedente fue el de Air Canada. Tuvieron un chatbot de atención al cliente que por una alucinación del modelo se inventó una política de descuentos por duelo que no existía y se la ofreció a un pasajero. Madre mía. ¿Y qué hizo la aerolínea? Pues intentaron defenderse diciendo que el chatbot era como una entidad separada, un contratista independiente sobre el que no tenían control total. O sea, le dijeron al juez, señoría, no es culpa nuestra si nuestro robot miente. Básicamente. Y obviamente el tribunal les obligó a asumir el descuento falso. Si una empresa despliega un agente, asume la responsabilidad de cada palabra que dice y cada transacción que hace. Vale, ese es el primer escenario. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, si el bot de una empresa me miente, la culpa es de la empresa. Pero, ¿qué pasa si mi agente personal de IA, el que yo tengo en el móvil, enloquece y compra 100 billetes de avión no reembolsables? Amigo, ahí el paradigma cambia por completo. Es legalmente como si yo mismo hubiera tecleado la compra por accidente. A ojos de la aerolínea que recibe el pago. Sí. Para ellos, tu agente personal es una extensión digital de tu mano. No hay fraude en la transacción original, las credenciales eran válidas. Ostras. O sea que me como yo el gasto de los 100 billetes. Inicialmente sí. Luego tú, como usuario, tienes derecho a litigar contra la empresa que te vendió ese agente de IA amparándote en las leyes de protección al consumidor. Pero es un proceso lentísimo. Claro, te metes en un pleito de años para demostrar que la IA era defectuosa. Exacto. Y por eso mismo está explotando un mercado completamente nuevo de seguros. Seguros específicos contra fraudes digitales y errores operativos de IA. La regla de oro ahora mismo es que cuanta más sensibilidad tengan los datos y el dinero, mayor supervisión humana directa hace falta. Y precisamente porque las empresas no pueden depender solo de pólizas de seguros para cubrir estos desastres, necesitamos un manual de reglas. Y ahí es donde entra el Reglamento Europeo de IA, o AI Act. Que es un antes y un después, sin duda. Claro, porque pasamos de simples buenas intenciones, lo que llamaban el soft law, a la imposición legal dura y pura en Europa. Y fíjate que la ley clasifica esto por riesgos. Hay un riesgo inaceptable, que directamente se prohíbe, como la puntuación social o manipular subliminalmente a la gente. Exacto, eso está prohibidísimo. Y luego está el alto riesgo, que es donde caen las finanzas, la salud o la contratación. Y aquí exigen supervisión humana y auditorías constantes. Esto nos lleva a un concepto clave del informe del ISMS Forum, que es la gobernanza de la IA desde el diseño.
el famoso AI Governance by Design. El IGD. Es que esto es vital. Significa que la ética y la legalidad tienen que estar integradas desde que programas la primera línea de código del sistema. No puede ser un parche que le pones al final antes de venderlo. Claro, porque además los ciberataques han evolucionado una barbaridad. Ya no es solo robar una contraseña. Ahora hablamos de deepfakes o de cosas que suenan a ciencia ficción, como el envenenamiento de datos, el data poisoning. Uf, el envenenamiento de datos es aterrador. Para quien no lo sepa, imagínate que un atacante se infiltra no para robar, sino para alterar sutilmente las facturas con las que la IA aprende. Espera, ¿cómo? ¿Le enseñan a equivocarse? Literalmente. Le enseñan poco a poco que pagarle cantidades infladas a un proveedor fantasma es una operación normal. La IA lo asimila como una verdad matemática y empieza a desviar fondos solita. Y como para la máquina es lógico, no salta ninguna alarma tradicional. Madre mía, es brillantemente perverso. Y luego está lo de la manipulación de instrucciones, el prompt injection. Sí, eso es cuando envían, por ejemplo, un PDF inofensivo que lleva texto oculto en blanco sobre fondo blanco. Un humano no lo ve, pero la IA que procesa el pago sí lo lee. Y ese texto oculto le dice a la IA que ignore las reglas de seguridad y envíe datos confidenciales fuera. Ostras, claro. Entiendo perfectamente por qué Europa está exigiendo auditorías tan bestias. Pero, a ver, un momento. Y aquí voy a hacer de abogado del diablo. A ver, dispara. Con todas estas prohibiciones, auditorías, evaluaciones de impacto y reglas tan estrictas en Europa, ¿no existe el riesgo de asfixiar la innovación? O sea, ¿no vamos a legislar nuestra propia irrelevancia mientras otras regiones, no sé, en Asia o América, avanzan sin frenos? Esa es la gran pregunta que se hace todo el sector. Y mira, manteniendo la total imparcialidad sobre lo que dice el informe del ISMS Forum, la respuesta es que no. Mientras otras regiones tienen enfoques muy fragmentados, Europa busca crear lo que llaman IA confiable. Vale, ¿y eso cómo se traduce en ventaja de negocio? Pues porque el cumplimiento normativo no es un freno, es una ventaja competitiva de pura resiliencia. Si despliegas una IA sin control y de repente te hacen un ataque de prompt injection y te vacían la tesorería, o sufres una crisis de reputación por discriminar a clientes, las pérdidas son millonarias. Claro, lo barato sale caro. Exactamente. Y marcos de estándares internacionales, como la ISO 42001, facilitan muchísimo este cumplimiento. Si tienes esa certificación, los inversores confían en ti. Si vienes de una región sin reglas, los bancos occidentales no van a querer conectar sus sistemas a tu caja negra. Entendido. La resiliencia manda. Pero claro, las leyes existen en el papel. La pregunta del millón es, ¿quién vigila realmente a estos agentes dentro de la propia empresa? Alguien tendrá que asegurarse de que no ocurran estos desastres, ¿no? Por supuesto, y aquí es donde el ecosistema humano corporativo ha dado un vuelco tremendo. El informe habla de la matriz RACI, que define quién es responsable, quién rinde cuentas, a quién se consulta y a quién se informa. Y han aparecido roles directivos completamente nuevos. Sí, como el CAIO, el Chief AI Officer. Exacto. El director de IA no es solo un ingeniero jefe, es el puente entre la estrategia de negocio, la adopción técnica y la ética pura y dura. Y también está el CISO, el responsable de ciberseguridad, que ahora es el guardián contra estos ataques tan raros de manipulación de modelos de los que hablábamos. Eso es. Y no podemos olvidar al TDO, el responsable de datos, y al DPO, el delegado de protección de datos. Ellos son los que garantizan que se cumpla el RGPD y se hagan las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, las famosas FRIA. Pues fíjate, oyendo esto, me resulta de una ironía fascinante. Llevamos años diciendo que la automatización iba a eliminar trabajos y a simplificar las empresas, y resulta que la herramienta que hace el trabajo en milisegundos está obligando a las corporaciones a crear comités inmensos y nuevos puestos en la alta dirección, simplemente para hacer de niñeros de los algoritmos. Es una paradoja buenísima, sí, pero es que la colaboración obligatoria entre todos estos roles ejecutivos es lo único que evita el temido efecto caja negra. Claro, que nadie sepa por qué la máquina hizo lo que hizo. Exacto, su trabajo conjunto es lo que permite la explicabilidad y la transparencia. Y esos dos conceptos son los pilares absolutamente innegociables para que una IA se considere confiable hoy en día. Si no puedes explicar por qué la IA movió 1 millón de euros, no la puedes usar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues para ir conectando todo este viaje técnico y legal,
con la realidad de quienes nos escuchan, ya sea que alguien esté preparándose para implementar una herramienta como BankTrack en su pyme mañana mismo, o simplemente sea alguien con curiosidad sobre cómo se están protegiendo sus ahorros frente a estos agentes digitales. Creo que entender este cruce entre tecnología y leyes es el conocimiento más valioso que se puede tener ahora mismo en 2026. Totalmente de acuerdo. Es alfabetización de supervivencia corporativa. Pero claro, después de analizar todo esto, hay una última reflexión que me parece muy provocadora. A ver qué te parece. Todas las fuentes dejan clarísimo que la ley exige una supervisión humana constante para evitar riesgos financieros. Sí, el humano siempre en el bucle, como dicen. Exacto. Pero a medida que estos modelos operen a velocidades de milisegundos y el volumen de transacciones crezca de forma brutal, llegará un punto en que el cerebro humano sea simplemente un cuello de botella demasiado lento. ¡Ostras! Es una posibilidad muy real. Es que piénsalo. Si nos vemos obligados a crear una especie de meta-IAs cuya única función sea auditar y supervisar a las IAs financieras en nuestro nombre a la velocidad de la luz, ¿qué pasa entonces? ¿Te refieres a si las dos máquinas se equivocan a la vez? Eso es. Si la IA contable y la meta-IA supervisora se ponen de acuerdo para cometer un error catastrófico, ¿sobre quién recaerá entonces la culpa? ¿De qué sirve tener a un directivo firmando actas si, a efectos prácticos, hemos externalizado hasta nuestra propia capacidad para entender el error? Los verdaderos límites del control humano en esta próxima frontera digital. Si la máquina supervisa a la máquina, el concepto de responsabilidad legal va a tener que reinventarse por completo. Pues ahí dejamos esa reflexión para que la gente le dé una vuelta. Desde luego, nos vienen unos años por delante donde aburrirnos no nos vamos a aburrir. Desde luego que no. Queda muchísima tela por cortar. Sin duda. Pues lo dicho, a vigilar muy de cerca a nuestros asistentes digitales. Un saludo a todos y hasta la próxima.